Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar sobre la conquista de América. Ya no de las repercusiones como en la cápsula anterior, sino que simplemente qué terminó pasando, quiénes vinieron y con qué problemas se encontraron. ¿Ok? Bueno, les comparto la pantalla para que podamos empezar. Les recuerdo una vez más que estamos hablando de materia de quinto básico. ¿Ok? Vamos allá. Bueno, lo primero que ustedes van a lograr darse cuenta en esto y lograr aprender también es que vamos a analizar el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo los principales actores, expediciones y conflictos bélicos, la fundación de ciudades y el surgimiento de una nueva sociedad. Ay, me falta una hora. Aquí me faltó una hora. Vamos a acabar la falta un mapa de Chile. Mapa de Chile. Ahí sí. Sí. Ok, ahora sí. Ya, vamos de nuevo. Se pasó. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar de cómo se conquistó América y también Chile, ¿ya? Por lo tanto, hoy día ustedes van a poder ver qué pasó, ya no desde el punto de vista de las consecuencias, sino con qué problemas se encontraron, quiénes vinieron y qué fue lo que pasó, ¿ok? Les comparto la pantalla entonces para que podamos empezar. Ok. Bueno, les recuerdo que esto es materia de quinto básico. Comencemos. La idea es que ustedes hoy día se puedan dar cuenta y puedan terminar analizando el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo los principales actores, las expediciones y conflictos bélicos, la fundación de ciudades y el surgimiento de una nueva sociedad. Bueno, la idea de todo esto es que podamos retomar desde la cápsula anterior, puesto que se acuerdan que esta gente había venido con la intención entonces de encontrar distintos tipos de especies, cosas que puedan comerciar y se terminaron encontrando con una sociedad totalmente nueva en donde existían los indígenas, nuevas culturas, nuevas tecnologías para ellos provenientes desde Europa y los europeos se terminan por encontrar con mucho oro. Bueno, también plata en algunos casos, ¿ya? Ahora, eso trajo entonces el choque de dos civilizaciones. ¿Se acuerdan de eso? La civilización indígena con la civilización europea. Se terminan encontrando. Y eso va a traer grandes problemas a largo plazo. A lo mejor al principio, y como lo vemos en la imagen, fue algo totalmente pacífico, en donde unos, los indígenas, pensaban que habían llegado dioses, los europeos. Por ahí también engancharon un poco los europeos y se dejaron querer un tiempo, ¿ya? Pero al poco andar se dieron cuenta que no era solamente un puñado de indígenas, sino que habían civilizaciones completas, ¿ya? Lo más normal que empezó a pasar en esta época es que en la medida que el español iba recorriendo hacia el interior, se iba encontrando con distintos tipos de civilizaciones. Se encontraron con tres en particular, que las vamos a conversar, ¿ya? Mayas, aztecas e incas. Estas tres fueron civilizaciones
¿Qué significa eso? Que fueron grandes, pero muy grandes las poblaciones y ya tenían una forma de estratificarse, o sea que tenían un rey, tenían nobles, tenían ejércitos, tenían sacerdotes y también tenían el pueblo, como ya había pasado en la época feudal en todo lo que es Europa. Ya tenían una estratificación. Además de eso, tenían formas de pagar impuestos, ya que también se había utilizado anteriormente en Europa. Por eso mismo vamos a hablar de civilizaciones, ¿ok? Y estas tres civilizaciones van a ser bastante grandes. Pero continuamos para que podamos ir conociéndolas. Como les decía, cuando llega el hombre europeo, el español propiamente tal, a América Latina, vamos a hablar de estas tres civilizaciones que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Vamos a echarle un vistazo. Primero, tenemos que los aztecas se encontraban en todo lo que es México. Un poquito menos de todo lo que es México en realidad, ¿ya? Los mayas, toda esta zona verde que está en este sector, es parte de Centroamérica, ¿ya? Y los incas, que era un imperio bastante grande, que partía prácticamente desde Colombia, llegaba hasta el sur de Chile y concentraba todo lo que era Perú. También tomaba parte de Argentina y de Bolivia, lo que es hoy en día, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que, en la medida que va bajando a conquistar este español, se va a ir encontrando con este tipo de civilizaciones. Como les decía, algunas le pusieron más o menos resistencia a la llegada de ellos. La verdad es que hubo una en particular, que era un pueblo, no una civilización, que en su complejidad de estructura como sociedad era bastante más chiquitita, que fueron los mapuches. Pero lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos viendo. Tenemos que este caballero que está acá se llama Francisco Pizarro y él conquistó a los incas en Perú, ¿ya? Y como les había comentado, había tomado otros países. Cuando estamos hablando entonces de Francisco Pizarro, él había sido un caballero que venía bajando desde México en compañía de otras personas que venían conquistando, ¿ya? Y él logra conquistar toda la parte peruana del Imperio Inca, ¿ya? Este caballero entonces empieza a tener distintas rencillas con algunos otros conquistadores, terminan habiendo un par de peleas entre ellos, ¿ya? Y termina ganando entonces este caballero todo lo que es la parte peruana de los incas, ¿ya? Él se encuentra que hay una sociedad, como les comentaba, bastante más avanzada y que va a lograr hacer varias cosas que son bastante impresionantes. Se las voy a mostrar para que ustedes también lo puedan saber. Aquí ustedes se dan cuenta que los incas no solamente eran una sociedad avanzada en cuanto a su complejidad, ya lo habíamos hablado, un rey, nobles, sacerdotes, ejército y después el pueblo, sino que también hacían grandes construcciones. Lo que ustedes están viendo en estos momentos se llama Machu Picchu y esta fue la última gran construcción que alcanzaron a hacer los incas antes de desaparecer o ser absorbidos quizás o definitivamente haber sido desmantelados. Lo vamos a conversar un poquito más adelante para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Ahora bien, como les estaba diciendo, en todo lo que es México aparece este caballero que es Hernán Cortés. Él conquistó a los aztecas que habitaban en todo México, ¿ya? Este caballero también a través de varias formas de engañar a los aztecas, logró también desmantelarlos en su composición. Y al lograr desmantelarlos, logró también ganar todas las guerras y todas las batallas que estaban surgiendo por esta conquista, ¿ya? Que muchos de los indígenas se habían hecho a un lado. Algunos otros le habían prestado pelea, pero una vez que él logra desorganizarlos, los va a lograr manejar de una mejor forma. Pero también lo vamos a conversar un poquito más adelante. Ok, bueno, para que ustedes también se hagan una idea, va a terminar pasando lo siguiente, ¿ya? Esto que ustedes ven también es una pirámide, como las de Egipto, como las de otras latitudes, pero esta es la de los aztecas. Esta ciudad se llama Tenochtitlán, ¿ya? Esta ciudad entonces va a ser la que va a venir a conquistar Hernán Cortés en México, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ok, chicos, ahora,
¿qué es lo que termina pasando entonces y cómo un puñado de españoles va a terminar conquistando a una gran civilización? Como habíamos conversado, tenemos que los aztecas y los mayas ocupan gran parte del territorio que está acá. Esto es bastante sencillo y la idea es la siguiente. Cuando llega entonces el español a una sociedad que es bastante religiosa, en donde ellos recuerden que pensaban que venían del sol, la luna y todo esto de cómo también va generando el día, la noche, todo eso tenían una forma bastante religiosa de verlo. ¿Ya? Según ellos eran los dioses, que el sol se escondía de la luna, hombre, mujer, hay una dualidad de dos, ¿ya? En donde uno persigue al otro, en donde están divorciados, y ellos son hijos del sol y de la luna, ¿ya? Y por lo tanto van a pensar que el rey, en este caso, quien manda más en la sociedad, es un hijo directo del sol. Por eso que lo van a venerar tanto. Ahora, se le cuidaba mucho a este rey. Por lo tanto, cualquier cosa que le pasara al rey significaba que iba a terminar por repercutir. Entonces, imagínense, si el rey era tan bien cuidado pensando en que era hijo del sol, ¿qué pasaba entonces si alguien le pegaba? A lo mejor iba a temblar. ¿Qué pasa si se terminaba muriendo? A lo mejor iba a caer una noche eterna. Le tenía mucho miedo. Entonces, ¿qué termina pasando? Llegan los españoles y comienzan a pegarle palmadas, como de saludo. Entonces todo el mundo empieza a quedarse como preocupado. Oye, están tocando al rey de los indígenas y vamos a tener a lo mejor algo que temer. Puede caer una lluvia, puede venir un temblor, puede explotar un volcán, no se sabe. Pero con el pasar del tiempo se dan cuenta de que por más que tocan al Inca, no vamos a tener ningún tipo de repercusión. Es más, Hernán Cortés en México, la última vez que logró tener una buena onda, entre comillas, con el rey, lo encarcela y le pide que para liberarlo le llenen una pieza llena de oro. ¿Ok? Por lo tanto, el rey rápidamente logra reunir todo el oro y llena esta pieza hasta el techo con oro para que lo puedan liberar. Y bueno, Hernán Cortés lamentablemente no lo libera y lo matan. Una vez matando al rey, se va a dar cuenta que todo el mundo empieza rápidamente a escapar. Con ese acto, él terminó por desorganizar a una sociedad que había sido bastante estructurada. ¿Ok? Algo muy similar va a terminar pasando en Perú, ¿ya? En toda la zona que está acá, con los incas. ¿Ok? Ellos van a terminar entonces por pasar extremadamente por algo muy igual, ¿ya? Llega Pizarro y toma entonces a toda la nobleza, más el rey de los incas, ¿ya? Y los va a encarcelar. De hecho, una hija del Inca se termina casando con un español. Recuerden que ahí vamos a tener una mezcla, ¿ya? El español se casa con la hija del rey y que esto va a terminar siendo un lazo familiar. Por lo tanto, también el español, a través de este lazo familiar, va a lograr controlar a la población. Y también, obviamente, van a terminar matando al rey de los incas y también va a lograr desestructurar la sociedad indígena. Por lo tanto, vamos a tener que en estos dos sectores va a pasar algo muy similar. Pese a que son muy pocos españoles, van a lograr entonces por desestructurar y así conquistar de forma muy rápida un puñado de españoles con respecto a mucha gente que habitaba en este sector. ¿Ok? Ahora bien, va a pasar lo siguiente. Los indígenas, los incas, se van a topar con un pueblo en la parte sur de Chile que les van a generar, desde mucho antes que llegaran los españoles, les va a generar problemas porque no se van a dejar conquistar. Este pueblo va a ser el pueblo mapuche. Ellos no se van a dejar conquistar por los incas y difícilmente lo iban a terminar haciendo por los españoles, ¿ya? Por lo tanto, van a darle harto que hacer a ellos, ¿ok? Pero tenemos que hablar de un caballero que llega mucho antes que los podamos conquistar, que el español pueda conquistar al pueblo mapuche o pueda por lo menos asentarse durante un tiempo. Vamos a hablar de Diego de Almagro. Este caballero va a cruzar todo lo que es Bolivia y va a bajar por parte de lo que es hoy en día Argentina y va a llegar entonces a los valles de Chile cruzando la cordillera de los Andes. Empresa que le fue bastante difícil porque
cruzar la cordillera de los Andes en pleno invierno no es tarea fácil. Murió mucha gente y más encima cuando llega a los valles de Chile, los indígenas queman sus casas, queman sus cultivos y no los dejan ni les prestan ayuda para que se puedan asentar. Ya, por lo tanto, no va a hallar nada mejor que devolverse por pleno desierto, que aquí no se los marco, está en rojo también, y por el desierto más seco del mundo se devuelve hacia Perú, muriendo a harta gente también, ¿ya? Y llega una vez más a Perú, en donde él va a llegar como el roto de Chile, porque viene con sus vestimentas rotas, viene en malas condiciones, de ahí nace este dicho, ¿ok? Pero bueno, el caballero hizo harto, descubrió dónde estaba Chile y ya sabía más o menos a lo que venía. Ahora bien, el conquistador de Chile va a ser Pedro de Valdivia, el caballero que ustedes ven acá. Este caballero entonces tuvo grandes problemas con el pueblo mapuche porque no lo dejaron asentarse de forma muy tranquila. Le quemaban sus casas, le quemaban los huertos y eso complicó bastante. Pero Diego de Almagro, al igual que Pedro de Valdivia, buscaban entonces algo más allá de conquistar terrenos. Era la gloria y la fama. Diego de Almagro no lo logró, Pedro de Valdivia sí. ¿Ok? Él buscaba poder fundar ciudades, poder asentarse y quedar recordado en la historia como una gran persona. ¿Ok? Bueno, este cuadro lo que representa es que llega Pedro de Valdivia a conquistar todo lo que es las cercanías del Cerro Santa Lucía, ¿ya? Que está ahí. Lo que ustedes ven es el río Mapocho en la parte del fondo. Si ustedes se fijan, esa es la cordillera de los Andes. Aquí entonces comienza la primera fundación de la ciudad de Santiago. ¿Ok? Bueno, esto que él hace, fundar Santiago, es algo que empieza a hacer constantemente. En la medida que tiene que estar peleando con los indígenas, con los mapuches, va a estar muchas veces peleando también por ciudades. Va a estar tratando de fundar La Serena, Concepción, Santiago y varias entre medio para poder hacer un asentamiento que sea más o menos estable. En todas estas ciudades hubo grandes batallas con mapuches, con indígenas de otras zonas, ¿ya? Pero este caballero era tan porfiado que lo logró. En algún momento logró dejar los asentamientos. Y hoy en día Santiago es la ciudad más importante de Chile y fue básicamente porque él logró que ese asentamiento tan chiquitito que según este dibujo eran unas pocas cuadras, creciera tanto. ¿Ok? Ahora bien, esto también trae lo siguiente. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de que había una mezcla entre español y la cultura indígena y que traía un mestizo? Esto va a terminar desembocando que en la medida que Pedro de Valdivia logre formar ciudades, las personas que habiten en ellas se logren entonces mezclar con los demás y cada vez más va a ir generando a más mestizos. Y esos mestizos, obviamente, terminan siendo quienes van a recoger todo lo religioso, lo cultural, las comidas, las costumbres de ambos bandos. Y va a empezar a surgir una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad ya se termina conformando con esta imagen que ustedes ven. Esto es la Zamacueca, ¿ya? De Manuel Antonio Caro. Este caballero representa en esta obra, en esta pintura, más o menos lo que es el campo en Chile. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar que desde más o menos 1550 hasta más o menos 1700, 1800, casi en 300 años, pasamos de ser un pueblo mestizo a ya tener una identidad. Lo que ustedes ven acá entonces es más parecido a una ramada, en donde hay música, tenemos los músicos en este sector, en donde hay un caballero que está bien vestido, que parece que es el jefe patronal, una sirvienta al parecer, porque sus vestidos son un poco más toscos, por decirlo así, alguien que no quiere que baile con ella, y hay gente que está preparando tragos, lo están pasando entre bien, mal. Eso termina siendo nuestra cultura. O sea que básicamente desde que Pedro de Valdivia logra fundar Santiago, mantenerla, empieza a existir una mezcla racial, cultural gigantesca que termina derivando en lo que nosotros conocemos como nuestro sentimiento de chilenidad, lo que es ser chileno, ¿ya? Esa era la idea de la cápsula de hoy, chiquillos. Espero que con esto y con las próximas que sigan puedan seguir entendiendo más aún cómo hemos evolucionado desde prácticamente un movimiento humanista hasta lo que es Chile hoy en día. Que se encuentren bien. Hasta luego.